Ella concurre al control con una ecografía que informa una gesta única vital en presentación cefálica con un peso fetal estimado de 650 gramos, que se encuentra en un percentil 3, con un Doppler fetal normal y un oligoamnios leve. Este feto tiene un diagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino. Otra de las situaciones es una paciente de 28 años, gesta 3 con 2 partos anteriores, que cursa un embarazo de 25 semanas. Ella presenta un control de embarazo normal con un único laboratorio al inicio del embarazo a la semana 6. Concurre para realizar el control del segundo trimestre y nos trae una ecografía morfológica que informa como patológico la presencia de ascitis fetal asociada a una imagen compatible con cataratas congénitas. O sea, este feto tiene malformaciones, o sea, afectación fetal. Y por último tenemos otra paciente de 17 años, primigesta, que no presenta control prenatal. Ella cursa un embarazo de 30 semanas 2 días, que concurre al centro de salud para iniciar los controles de embarazo. Refiere que su mamá, que es oriunda de Chaco, le comentó que tiene Chagas, pero que jamás fue estudiada. Entonces, frente a estas 3 situaciones, no tenemos que olvidarnos de pensar en las TORCH, entre estas y otras más. Ahora, ¿qué es TORCH? El acrónimo TORCH se utiliza para caracterizar a aquel feto que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita, que puede estar causada por la toxoplasmosis, por otras que incluyen enterovirus, listeria, tuberculosis, parvovirus B19, sífilis, Chagas, virus de la hepatitis B, HIV, varicela, Zika. Puede ser una infección por rubiola, por citomegalovirus o bien por herpes simple. Las manifestaciones clínicas en estos fetos van a estar influenciadas por factores que son independientes entre sí. Entre ellos se incluyen el efecto del patógeno sobre la organogénesis fetal, la edad gestacional en el momento en el que ocurre la infección, la inmunidad materna y el modo en la que ocurrió la adquisición de la misma. Ecográficamente, la afectación fetal tiene un amplio parámetro, que puede ser desde una restricción del crecimiento intrauterino hasta hepatosplenomegalia, calcificaciones hepáticas, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, polidramios o bien oligoamnios, la presencia de cataratas, ascitis fetal, hidrops, cardiomegalia, entre otras. Comenzando con la toxoplasmosis, como todos saben, la toxoplasmosis está causada por un parásito que es el Toxoplasma gondii, cuyo hospedero definitivo es el gato. En el gato se va a desarrollar la fase asexuada del ciclo reproductivo de este parásito. Lo que hace el gato infectado va a eliminar gran cantidad de estos ooquistes en su materia fecal. La forma más común de infección es a través de la ingesta de las carnes poco cocidas o bien de las carnes crudas o verduras cocidas o mal lavadas. La incidencia de toxoplasmosis aguda es de 5 por cada 1000 embarazos y da un total de entre 1.500 a 3.000 niños que padecen por año toxoplasmosis aguda. El riesgo de una toxoplasmosis congénita va a depender del momento en el que ocurre la infección, ya que va a aumentar el riesgo de infección y va a bajar el riesgo de afectación fetal. Si ocurre antes de las 14 semanas, hay mayor posibilidad de que haya una afección fetal. En cambio, el riesgo de infección va a ir aumentando, llegando hasta un 80% si la infección ocurre luego de la semana 28 de gestación. Clínicamente, el 15% de estos niños son sintomáticos. Esto ocurre en aquellas infecciones que se presentan antes de la semana 24 de embarazo. Los síntomas típicos es la tetra de Sabin, que incluyen la hidrocefalia o microcefalia, la presencia de calcificaciones cerebrales, corioretinitis o bien retraso psicomotor. Hay que tener en cuenta que solamente el 4% de estos niños sintomáticos van a presentar secuelas neurológicas permanentes. También pueden presentar síntomas inespecíficos, mejor dicho, signos inespecíficos, como ser la presencia de ictericia, exantemas, hepatosplenomegalia, microftalmia o bien anemia o trombocitopenia. Los niños sintomáticos se presentan en el 85% de los casos, que incluyen afectación a nivel,
que incluyen afectaciones a largo plazo, como ser la corioretinitis. Los síntomas pueden diagnosticarse, ya sea al momento del nacimiento, son los síntomas más graves, pueden presentarse luego de meses de vida, ya sea por una falta de diagnóstico, o bien por una presentación tardía, o bien ya tardíamente por una reactivación. Lo más frecuente que ocurra es la presencia del estrabismo, que es el signo clínico de una corioretinitis. En el adulto, la mayoría de las madres de las pacientes embarazadas van a ser asintomáticas. En caso de que presenten síntomas, pueden llegar a ser como un síndrome mononucleósico, con adenopatías, decaimiento, febrícula, y si la paciente está inmunocomprometida, puede desarrollar encefalitis, miocarditis o bien neumonitis. Y recordemos, como dije anteriormente, solamente el 4% de estos niños al nacer van a tener secuelas neurológicas permanentes. El diagnóstico de la toxoplasmosis lo vamos a hacer como parte del control prenatal, como muchas de las TORCH. El diagnóstico lo vamos a hacer con la presencia de la IgG e IgM. La IgG, si es negativa, se considera una paciente que se encuentra en riesgo. Si las IgG nos dan positivas, es una paciente que se encuentra protegida, dependiendo del resultado de las IgM, por supuesto. En caso de que haya una primoinfección, se puede presentar de dos maneras, ya sea con una seroconversión, en donde la paciente al inicio tenía IgG negativa y luego presenta IgG positiva en los controles siguientes, y que a su vez aumenta 3 veces el título de las IgG en 2 extracciones separadas por 20 días. Las IgM hay que tener en cuenta que tienen escaso valor, aparecen hacia la primera semana de la infección, alcanzan un máximo al mes y pueden persistir positivas durante más de un año. Las IgA, la inmunoglobulina tipo A, se utilizan en el recién nacido para confirmar la infección en el 75% de los casos. Entonces, si tenemos en el control una mujer que tiene IgG positivas e IgM positivas, tenemos que confirmar la infección aguda de toxoplasmosis con un tercer método. Este es el test de avidez. ¿Qué es la avidez? La avidez lo que va a hacer es medir la afinidad antígeno-anticuerpo, porque hay una propiedad de los anticuerpos que es lograr las uniones más estables a través del tiempo. Cuanto mayor es la unión, mayor es la avidez. Entonces, si una avidez es alta, más del 30%, es una infección mayor de 4 meses. Si una avidez es baja, menos del 20%, es una infección aguda. La otra opción es que nos queda una avidez intermedia, que es entre el 20 y el 30%, o sea, es indeterminada el momento de la infección. El diagnóstico se basa en 2 pilares. Por un lado, la ecografía, o sea, el diagnóstico de una afectación fetal. Por un lado, la ecografía, como ser la presencia de ventriculomegalia, que es severa si la ventriculomegalia es mayor de 15 milímetros, o sea, la afectación es grave. Se puede presentar con hidrocefalia o microcefalia. La presencia de calcificaciones intracraneales, que si son aisladas, son de pronóstico incierto. Pero hay que tener en cuenta que se asocian a un mayor riesgo de presentar una corioretinitis. Pueden presentarse con ascitis o hidrops, hepatosplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas o bien engrosamiento placental. Cuando tenemos alteraciones ecográficas, el otro pilar del diagnóstico es la amniocentesis, en caso de que contemos con la posibilidad de realizar una amniocentesis. En este caso, lo que vamos a hacer es detectar el parásito por PCR del líquido amniótico. La amniocentesis se va a realizar 4 semanas luego del inicio de la infección materna, pero nunca se va a hacer antes de las 18 semanas de gestación porque hay mayor riesgo de aborto. Si la PCR es positiva, nos indica infección fetal. En este caso vamos a hacer un seguimiento cada 2 a 3 semanas y se va a considerar una resonancia en el tercer trimestre. No siempre vamos a hacer una amniocentesis en una paciente que tiene toxoplasmosis, digamos. Si tiene una toxoplasmosis aguda, podemos hacer una amniocentesis antes de tener alteraciones ecográficas, ¿sí? Que el feto esté infectado no significa que esté afectado, más que nada si ecográficamente no tiene ningún tipo de alteración. Entonces, vamos a tener 3 situaciones. Por un lado, en una paciente que tiene IgG positivas con IgM negativas, es una paciente con toxoplasmosis crónica, una paciente inmune.
Otro escenario es una paciente con IgM positivas, IgG positivas. Puede que sea un falso positivo, puede que sea una infección menor de 2 años, porque como dije anteriormente, las IgM pueden permanecer positivas por más de 1 año, o que tenga infección aguda. Es por eso que, como dije, vamos a hacer un tercer método, y si el test de avidez nos confirma la infección, estamos enfrente a una paciente de una infección aguda. La última opción es una paciente que tiene IgG negativas en el control prenatal y se encuentra susceptible. Entonces, en este escenario de las 3 opciones, vamos a empezar a caracterizar a cada una. Si la paciente es inmune, IgG positivas e IgM negativas, no requiere mayor control, ni tampoco requiere la solicitud de nuevos controles en cada trimestre. Si la paciente presenta IgG negativas, es una paciente susceptible, entonces sí va a requerir una determinación por trimestre. Y es muy importante hacer hincapié en las medidas de prevención de la infección, que incluyen evitar el contacto con las excretas de gato, el lavado minucioso de las manos, luego de manipular las carnes crudas o los vegetales frescos, ingerir carnes que estén bien cocidas o ahumadas o en salmuera, que no ingiera vegetales crudos, en caso de que los ingiera, que estén correctamente lavados. En caso de que la paciente realice trabajo de jardinería, que utilice guantes y luego se lave las manos, limpieza bien profunda de las superficies y de los utensilios que tuvieron contacto con carne cruda, y el lavado de manos, por supuesto, antes de ingerir los alimentos. El último de los escenarios es una paciente con una infección aguda. En este caso es muy importante hacer una inmediata consulta de infectología y derivar al control con alto riesgo obstétrico en el caso de que el control lo vaya a realizar el médico general. El tratamiento de la infección aguda va a ser diferente según el trimestre en el que se encuentre y el momento en el que se haga el diagnóstico. Si el diagnóstico se hace en el primer trimestre, el tratamiento va a hacerse con espiramicina, 1 gramo cada 8 horas vía oral, y se va a mantener hasta el momento de la amniocentesis, en caso de que contemos con una amniocentesis o bien que la paciente decida hacérsela. Si la paciente rechaza la amniocentesis o bien no contamos con la posibilidad de hacerla, vamos a continuar con espiramicina hasta el momento del parto. Si se hizo amniocentesis y la PCR del líquido amniótico es negativa, o sea, el feto no se infectó, y ya han completado 4 semanas de tratamiento, se va a valorar suspender la espiramicina. Excepto, por supuesto, que la paciente haya iniciado los controles de embarazo siendo negativa y se haya presentado con una infección aguda durante el embarazo. Si hay seroconversión, vamos a mantener el tratamiento hasta el parto. Recordemos que el tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina va a estar contraindicado en el primer trimestre por el efecto teratogénico y en el tercer trimestre por la afinidad que tiene la sulfa a la albúmina y el riesgo de kernicterus en el recién nacido. Si el feto está infectado, el tratamiento se va a realizar con pirimetamina 50 miligramos por día asociado a sulfadiazina 1,5 gramos cada 12 horas, más ácido folínico de rescate, hasta la semana 36. A partir de la semana 36, como dije anteriormente, por el riesgo de kernicterus, se va a rotar a espiramicina hasta el momento del parto. A la paciente se va a solicitar un hemograma semanal por el riesgo de aplasia medular. Y una vez que se finalice el tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina, a la paciente se le va a continuar el ácido folínico durante 1 semana más. Si la paciente es alérgica a alguna de estas medicaciones, se pueden alternar con acitromicina o bien sulfadiazina, clindamicina o cotrimoxazol. En nuestro medio, en la maternidad, en estos momentos no contamos con la posibilidad de hacer amniocentesis para el diagnóstico de una toxoplasmosis fetal. Es por eso que se recomienda hacer espiramicina en el primer trimestre, en caso de que el diagnóstico haya sido desde el inicio, rotando a pirimetaminas más sulfadiazina a partir del segundo trimestre y volviendo nuevamente a espiramicina a partir de la semana 36. Dentro de las otras infecciones, dentro de las TORCH, encontramos el Chagas. El Chagas es una infección que está causada por el Trypanosoma cruzi, cuyo vector es el Triatoma infestans. Como sabemos, la infección por Chagas se puede transmitir de manera vectorial o no vectorial, y la no vectorial, la más importante, es la vía vertical o bien transplacentaria, ya que el Chagas congénito es la forma de infección aguda que produce el mayor número de casos notificados anualmente en nuestra población. El parásito va a llegar a la placenta por vía hematógena.
Allí se va a diferenciar a mastigote, que luego se va a liberar a la circulación fetal. El riesgo de infección fetal va a ser mayor en la fase aguda de la infección por la magnitud de la parasitemia. O sea que si la paciente se infecta durante el embarazo, la posibilidad de que el feto tenga un Chagas va a ser mucho mayor que si la paciente tiene Chagas crónico. Entre el 1 al 7% de los hijos de madres con Chagas crónico va a padecer una infección congénita. Estos niños que tienen Chagas congénito tienen mayor riesgo de presentar parto prematuro, que sean recién nacidos de bajo peso, que presenten muerte fetal, hepatosplenomegalia, fiebre luego del nacimiento, o sea, fiebre sin causa, que tengan una insuficiencia cardíaca, meningoencefalitis, que desarrollen convulsiones o bien que padezcan microcefalia. El diagnóstico lo vamos a hacer en la paciente embarazada como parte del control prenatal. Se va a solicitar el Chagas desde el primer control prenatal. En caso de que nos dé positivo, lo vamos a confirmar con una segunda muestra. Y es por eso que a nivel público siempre se va a pedir el Chagas por dos métodos, por dos serologías diferentes. En el recién nacido, antes de los 9 meses, el diagnóstico de Chagas lo vamos a hacer por la presencia del parásito, o sea, el Trypanosoma cruzi, en la sangre por métodos directos. Y luego de los 9 meses lo vamos a hacer por técnicas serológicas, al igual que en la madre. Entonces, si tenemos una madre con serología reactiva para Chagas, al recién nacido le vamos a hacer el microhematocrito. Si tiene parasitemia positiva, se considera un recién nacido que está infectado. Si en cambio la parasitemia es negativa, vamos a repetir con serologías a los 10 meses. Si esta serología nos da positiva, el recién nacido se infectó de Chagas, o sea, un recién nacido con Chagas congénito. ¿Cuándo vamos a tratar a una paciente con Chagas? Lo vamos a tratar a cualquier niño y adolescente que sea menor de 19 años. Cualquier persona. Y toda mujer en edad fértil y que no se encuentre embarazada. Por supuesto, no vamos a tratar a las mujeres embarazadas. Radica acá la importancia de tratar a las mujeres en edad fértil, porque primero se hace una prevención primaria, ya que previene nuevos casos de Chagas congénito y va a disminuir la mortalidad derivada de una infección crónica. Entonces, si ustedes tienen en el centro de salud una paciente con serología reactiva para Chagas, o sea, tiene un Chagas crónico, luego del parto es muy importante que la puedan derivar a un infectólogo para que el infectólogo la trate, independientemente de la edad de la paciente, siempre y cuando esté en edad fértil. O bien sea un adolescente o un niño. El tratamiento para el Chagas se va a hacer o con Vesnidazol o con Nifurtimox, pero el Vesnidazol no se encuentra contraindicado en la lactancia, entonces es el tratamiento de elección en nuestra población. A las pacientes es importante hacer un laboratorio previo al tratamiento y a los 15 días de iniciado el tratamiento. Se debe asegurar anticoncepción porque estas drogas son teratogénicas, es por eso que tampoco se da durante el embarazo. No debe ingerir alcohol y debe mantener una dieta baja en grasas. En caso de que no pueda completar los 60 días de tratamiento, ya sea por efectos adversos o por otras causas, se considera un tratamiento aceptable si al menos cumplió los 30 días. Y es muy importante en las zonas endémicas poder eliminar la vinchuca en el domicilio, porque ¿para qué vamos a tratar a la paciente si después vuelve a su casa y se va a reinfectar? O sea, también debemos hacer hincapié en la prevención. Otra de las infecciones es la varicela. La varicela se puede transmitir por vía aérea, por contacto con lesiones o de manera vertical. Hay dos momentos de riesgo para el feto en este caso. Las primeras 20 semanas puede desarrollar un síndrome de varicela congénito. Y en el periparto, ya sea 5 días antes del parto o 2 días después del parto, por el riesgo que tiene de una enfermedad diseminada con un riesgo de muerte en el 30% de los casos. Si la madre se infecta de varicela, el riesgo de una infección fetal es bajo, es del 1 al 2%. Y es muy importante que recordemos que si la paciente tiene un episodio de un herpes zóster durante el embarazo, no va a presentar riesgo de transmisión vertical. El riesgo de transmisión está en una varicela. O sea, en una paciente que no tenía varicela y que se infecta durante el embarazo. El manejo en la paciente no inmunizada va a depender si es sintomática, si es contacto o si tenemos hallazgos ecográficos en el feto.
Si la paciente es sintomática, ante una sospecha, primero lo que tenemos que hacer es confirmar que tengo una infección por varicela y no por otra exantemática. Es por eso que el diagnóstico se va a hacer con PCR, vamos a hacer la extracción del ADN viral de las lesiones activas cuando tenemos fase de vesícula. Y también por serologías, IgG e IgM. Pero la IgM se va a positivizar luego de 3 a 5 días del exantema. Entonces no es tan fidedigna si la paciente concurre de manera oportuna y rápida. Por supuesto, vamos a hacer una evaluación completa para descartar cualquier complicación que requiera la internación de esta paciente, como ser una neumonitis por varicela, encefalitis o hepatitis. El tratamiento en esta paciente incluye aciclovir 800 miligramos 5 veces por día durante 7 días. Si la paciente es contacto y no tuvo varicela, se considera que es una paciente susceptible. Si el contacto lo tuvo antes de las 20 semanas de gestación, lo que vamos a hacer es indicarle la gamma globulina específica a las 96 horas del contacto. Vamos a hacer un control clínico durante 3 semanas y si la paciente es asintomática, continúa el control del embarazo normal. Si por el contrario la paciente presenta un exantema típico de la varicela, la vamos a tratar con aciclovir. Si la paciente tiene contacto entre la semana 20 y 34 de embarazo, lo que vamos a hacer es la profilaxis post-contacto, control estricto por 3 semanas, y si tiene clínica, le vamos a hacer el tratamiento con aciclovir 800 miligramos, 5 veces por día por 7 días. Y si por el contrario, el contacto lo tuvo luego de la semana 34 de embarazo, vamos a tratar solo si presenta síntomas, es decir, el primer día del exantema le vamos a indicar aciclovir. Si esta paciente desarrolla el exantema antes de los 5 días del parto o luego de las 48 horas, a este recién nacido le vamos a indicar la gamma globulina dentro de las 96 horas. La otra opción es un feto que presenta alteraciones ecográficas. Lo que vamos a hacer es considerar la amniocentesis para confirmar la infección en un feto que no tiene lesiones. Por ejemplo, la madre tiene el exantema y tiene el diagnóstico de varicela y vamos a considerar, si nuestro medio lo permite, realizar amniocentesis para evaluar si el feto está infectado o no. Entonces lo que vamos a hacer es determinar ADN viral en el líquido amniótico. Siempre recordando que la amniocentesis no se va a realizar cuando la paciente tiene lesiones cutáneas o bien antes de la semana 18 de gestación por el riesgo de aborto. Que el feto esté infectado no significa que vaya a desarrollar una afectación fetal. Si el feto se encuentra infectado, vamos a hacer un seguimiento ecográfico cada 2 a 3 semanas y se va a solicitar una resonancia fetal luego de la semana 32 de embarazo. En caso de que el feto sí esté afectado, la tríada del síndrome de varicela congénito se caracteriza por hipoplasia de las extremidades asociado a escaras cutáneas e hipopigmentación, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que incluyen encefalitis, atrofia cerebral o retraso mental, y las manifestaciones oculares pueden ser microoftalmia, la corioretinitis, la presencia de cataratas o bien atrofia del nervio óptico. Otra de las infecciones de las TORCH es la infección por parvovirus B19. Primero recordemos, el parvovirus B19 es el denominado megaloeritema o quinta enfermedad que es muy frecuente entre los niños de 4 a 11 años. El riesgo de una transmisión fetal es del 30% en aquellas pacientes que se infectan durante el embarazo. Pero solo el 5% de los casos el feto puede sufrir una crisis transitoria de anemia plástica con insuficiencia cardíaca secundaria, o bien puede sufrir por daño viral directo una miocarditis y drops llegando a una muerte fetal. Es importante tener en cuenta el parvovirus B19 en aquellas pacientes que presentan un hijo entre estas etapas que tiene un exantema, o en las maestras jardineras, o en las niñeras. Los fetos van a tener mayor vulnerabilidad de infección en el segundo trimestre de embarazo, porque justamente es acá cuando tiene mayor desarrollo del sistema hematopoyético y por lo tanto mayor posibilidad de desarrollar las crisis transitorias de anemia plástica con la insuficiencia cardíaca. El parvovirus B19, o sea, las IgG, no se van a solicitar como rutina. Solamente se van a solicitar
si la paciente tiene síntomas, si tiene contacto con una persona infectada, o bien si presenta signos fetales de infección, o RCU o hidrops, entre otras de las alteraciones que ya vimos al inicio del seminario. ¿Cómo nos vamos a manejar? Ya sea, si la paciente tiene contacto con un caso, o bien desarrolló el rash tipo rubeoliforme, ese es el del parvovirus, vamos a solicitar las IgG y las IgM. Si la paciente nos presenta IgG negativas, IgM positivas, es una paciente que tiene una infección aguda. Si tiene una seroconversión de IgG positivas e IgM negativas, también. Hay que tener en cuenta que el parvovirus B19 no existe un tratamiento preventivo para la embarazada expuesta. O sea, que si se expuso, solamente lo único que nos queda es hacer las serologías y hacer el control clínico estricto y el control ecográfico. Nada más. Otra de las infecciones es la infección por el virus del Zika, que se transmite a través del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. La transmisión vertical, en este caso, se denomina síndrome de Zika congénito. Clínicamente, las personas adultas infectadas con el virus Zika suelen ser asintomáticas. En caso de que tengan síntomas, van a desarrollar un síndrome febril asociado a un exantema maculopapular que es bien pruriginoso, con hiperemia conjuntival, mialgias, artralgias y cefalea. A la gestante se va a considerar de riesgo si viajó a zona endémica durante el embarazo, o las 8 semanas previas al diagnóstico del embarazo, o bien si tiene relaciones sexuales sin protección en el embarazo o en las 8 semanas previas al diagnóstico del embarazo, ya sea con un hombre o con una mujer que hayan regresado de la zona endémica. Ustedes se preguntarán, al igual que Homero, ¿qué tiene que ver esto? Justamente porque el virus del Zika va a permanecer en el semen hasta 6 meses posteriores a la infección, y en el moco cervical hasta 14 días post-infección. Entonces, durante todo ese tiempo puede contagiar. El diagnóstico de infección por virus Zika lo vamos a hacer con detección del ARN viral por PCR, ya sea en sangre u orina. En una paciente infectada, por supuesto, no hay tratamiento para el virus de Zika. En una paciente infectada, lo que vamos a hacer es un seguimiento ecográfico cada 4 semanas. Vamos a solicitar una resonancia fetal luego de la semana 32. Y si tiene anomalía ecográfica, vamos a hacer una amniocentesis para confirmar una infección fetal. Luego del nacimiento del bebé, es muy importante enviar la muestra para cultivo de la placenta. Otra de las infecciones que en este momento se encuentran en aumento es la sífilis. La sífilis, como todos sabemos, es una infección que está producida por el Treponema pallidum, cuya vía de transmisión puede ser por contacto sexual o de manera vertical. En Argentina, en la estadística presentada por el Ministerio de Salud del 2018, por cada 100.000 habitantes, 51 personas tienen sífilis, pero estas cifras se ven que están en continuo aumento. Todos sabemos los estadios de la sífilis, que puede ser una sífilis primaria, secundaria, latente temprana, latente tardía, cada uno con sus manifestaciones específicas. El diagnóstico es muy importante. La sífilis también se encuentra como parte del control prenatal. Vamos a solicitar las pruebas no treponémicas en los 3 trimestres del embarazo. Y es muy importante también recordar que si las pruebas no treponémicas son negativas el último mes antes del parto, o sea, los 30 días previos, no se va a repetir. Pero si la paciente no trae determinaciones actualizadas, se va a solicitar las pruebas no treponémicas en el periparto. Las pruebas no treponémicas, las más utilizadas, es la BDRL, tiene gran sensibilidad pero baja especificidad, puede tener falsos positivos y se puede utilizar para el seguimiento como respuesta al tratamiento. Las pruebas treponémicas, dentro de ellas, una de las más utilizadas en nuestros medios es el FTA-APS, también está el TPPA. Son técnicas confirmatorias, pero no son útiles para hacer el seguimiento a largo plazo y la mayoría de los casos no se van a negativizar luego del tratamiento. Van a presentar una cicatriz serológica en muchos casos. ¿Cómo vamos a interpretar entonces los resultados? Si tenemos en el laboratorio una prueba no treponémica reactiva, es decir, una BDRL positiva,
y una FTA-APS positiva, la paciente tiene una infección aguda o pasada. Hay que indagar acerca de tratamientos previos, hay que evaluar también los resultados del laboratorio, la clínica y la pareja, los antecedentes también de la pareja. Si la paciente tiene una BDRL positiva con una FTA-APS negativa, es un falso positivo y hay que evaluar otras patologías asociadas. Si la paciente tiene una BDRL negativa con una FTA-APS positiva, se puede considerar una cicatriz serológica, una paciente ya tratada, o una sífilis primaria de muy reciente, o bien una sífilis tardía. Y en cambio, si la BDRL es negativa, la FTA-APS es negativa, la paciente no se encuentra infectada o bien está incubando una sífilis. Por eso es que si la BDRL nos da negativa, siempre se va a pedir en todos los trimestres de embarazo. El tratamiento tiene varios escalones y va a depender del tipo de infección que tenga y si se encuentra o no embarazada. Fuera del embarazo, si la paciente tiene sífilis primaria, secundaria o latente temprano, se va a tratar con una única dosis de penicilina G, 2.400.000 intramuscular. Si tiene una latente tardía o de bien de duración desconocida, 3 dosis de penicilina intramuscular de 2.400.000 separados por una semana. Pero la paciente embarazada, independientemente del tipo de sífilis que tenga, me refiero al tiempo de evolución, siempre se va a tratar con 3 dosis de penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, separadas por una semana. Si estamos frente a una paciente con una neurosífilis, sí, por supuesto se va a internar, se va a realizar penicilina G cristalina, 3 a 4 millones de unidades endovenosas cada 4 horas, o bien como infusión continua durante 10 a 14 días. ¿Qué vamos a considerar como una paciente embarazada adecuadamente tratada y seguida? Aquella que hizo el tratamiento con penicilina, sí o sí, y si era alérgica a la penicilina, se internó para hacer la desensibilización. Que recibió las 3 dosis de penicilina, separadas por una semana cada una. Que se le administró la última dosis un mes antes del momento del parto. Porque en muchos casos el diagnóstico se hace de manera tardía, la paciente se administró la última dosis, por ejemplo, 10 días antes del parto, entonces en ese caso no se va a considerar adecuadamente tratada. A su vez también que tiene un control con pruebas no treponémicas cada 2 meses y que durante el seguimiento los títulos o se mantuvieron estables o se encuentran en descenso. Se va a considerar como normal aquellos títulos de BDRL que permanecen estables los primeros 3 meses de tratamiento y que luego van a comenzar a descender. Si la paciente no se trata, puede desarrollar una sífilis fetal, o sea, una afectación fetal, con un diagnóstico ecográfico de un hidrops fetalis, engrosamiento placentario, polidramnios y hepatosplenomegalia, entre otras. O bien puede desarrollar una sífilis congénita. Este recién nacido puede ser asintomático o sintomático. Y puede desarrollar una sífilis precoz antes de los 2 años de vida, esto es muy frecuente en los asintomáticos, o una sífilis tardía, o sea, por ejemplo, una neurosífilis cuando es adolescente. Es muy importante tener en cuenta que la sífilis tardía en este recién nacido es consecuencia de una falta del tratamiento, o bien en una paciente que no fue adecuadamente tratada. Como dije anteriormente, una paciente que no se desensibilizó o que realizó la última dosis de penicilina una semana antes del parto, por ejemplo, y que este recién nacido no se internó en neo y no se trató con penicilina. En esos casos, estos niños pueden desarrollar una sífilis congénita tardía. Clínicamente, lo más frecuente que nosotros vamos a ver en nivel precoz son las lesiones mucocutáneas, es lo que más hemos visto. También puede desarrollar lesiones oculares como corioretinitis, glaucoma, uveitis, pueden presentar gastroenteritis, laringitis, distrofias, neumopatías, entre otras. Y los signos tardíos corresponden justamente al periodo terciario en el adulto, no es contagiosa e incluyen las malformaciones craneofaciales, como se puede ver en la imagen, la nariz sencilla de montar, mandíbulas prominentes, deformaciones a nivel del paladar, alteraciones dentarias, alteraciones oculares, sordera neurosensorial o bien una neurosífilis. Otra de las infecciones es la infección por el virus de la hepatitis B.
Recordemos que es un virus que tiene propiedades oncogénicas, que se puede transmitir, ya sea por contacto sexual, por convivientes, de manera parenteral o de manera vertical, que es acá para nosotros donde radica la importancia. La infección de hepatitis B se puede transmitir en el 90% de los casos en el momento del parto y solo el 5% a nivel intraútero. De estos recién nacidos infectados con virus de la hepatitis B, el 90% de ellos va a desarrollar una hepatitis B crónica, con el riesgo, por supuesto, al ser oncogénico, de un cáncer de hígado. De estos recién nacidos infectados con hepatitis B crónica, el 50% suelen ser asintomáticos, el 30% pueden desarrollar ictericia, el 1% una forma fulminante y el 10% el portador crónico. La hepatitis B también forma parte del control prenatal junto con la toxoplasmosis, el diagnóstico de toxoplasmosis, Chagas y sífilis. Si el antígeno de superficie para la hepatitis B nos da reactivo como parte del control prenatal en los 3 trimestres, lo que vamos a hacer es derivar, por supuesto, al especialista y a este recién nacido le vamos a colocar siempre la vacuna antes de las 12 horas de vida, ¿sí? Vamos